Estoy muy contento de estar acá por varias cosas. Sinceramente estoy muy contento porque, por un lado, por participar en CIATES con los que he colaborado ya hace los años y lo que siempre he considerado una iniciativa muy buena y muy propicia y muy necesaria en el medio. Segundo, por compartir la mesa con muchos amigos como Joaquín, como Fabricio, como Agustín, Darío, que también ya los conozco. Y tercero, también por estar en la UTN, ¿bien? Porque concretamente yo soy ingeniero de sistemas recibido en la UTN de la Universidad de La Plata. Entonces yo le debo mi formación en parte a la UTN y por otro lado a la Facultad de La Plata, ¿bien? Entonces, de alguna forma, haber abandonado las tierras, digamos, de la ingeniería del sistema más conocida para adentrarme en el arte y hoy en día volver a dar una charla en la UTN también da cierta alegría. Vamos a empezar un poco con esto. La temática es el desarrollo de software para la creación y yo la temática la tomé particularmente respecto de cómo yo pienso el software que desarrollo en mis creaciones. ¿Bien? Mi idea es hacer principalmente un recorrido por dos puntos que tienen que ver, por un lado, ver un caso de obra, digamos, mía, nuestra en realidad, porque yo soy parte de un colectivo, Biopus, llevamos adelante con Matías Romero Costa, que ya llevamos 9-10 años haciendo arte con tecnología, y entonces quería mostrar un poco esta obra, casualmente porque también esta obra está actualmente en muestra en la Feria del Libro, en el stand de la Ciudad de Buenos Aires, entonces si alguien la quería ver después la puede ver, y entonces me pareció interesante justo hablar de algo que está expuesto actualmente, ¿no? Para que alguien vaya, vea y vea todo lo que yo mentí completamente. Pero más allá de eso, bueno, un poco quiero tomar ese caso para mostrar una forma que nosotros tenemos de hacer y por otro lado quiero discutir algunas cuestiones concretas con las que me he encontrado en ese hacer que hemos tenido en los últimos 10 años. ¿Bien? Sensible 2, ecosistema textual, se llama el trabajo, es una instalación interactiva, les voy a mostrar un video acá. Es una instalación interactiva que lo que hace es en su versión original recibía mensajes de textos de SMS, ¿bien? Y lo que hacía era transformar estos mensajes en criaturas virtuales. Son esos peces que estamos viendo ahí, que están vestidos con el texto. Entonces, estos peces son proyectados en unas pantallas que estaban ubicadas en el techo, más o menos a 2 metros de altura y son 5 metros de pantalla, distribuido en 3 pantallas. Toda la gente, estas pantallas son sensibles al tacto, son de lycra, y la gente, bueno, ahí se ve un poquito la imagen de la pantalla, cuando pasa la mano lo que hace es, los trazos escriben textos que pertenecen a escritores argentinos. Cuando uno suelta el trazo, le deja la pantalla, estos trazos salen volando, bien, y estos peces, digamos, lo que hacen es vienen, se comen estos trazos, y si comparten, digamos, si los textos son compatibles en el sentido de compartir 2 palabras consecutivas, lo que hacen es integrar el texto que se comieron a su propio texto. Entonces al teléfono que envió el mensaje le llega el texto modificado y a su vez estas criaturas se pueden perseguir, se pueden tratar de comer o depende del encuentro que tengan, se pueden reproducir o se pueden comer. Si comparten texto se reproducen, si no se comen. El que tiene el texto más largo se come al texto más corto y si comparten texto se reproducen y nace un tercer, digamos, pez de estos que tiene la mezcla de los textos. Bien, y por supuesto a los teléfonos padres les llegan los mensajes hijos que se producen a partir de esos textos. La idea original de la obra tenía que ver con, por un lado, llevar, digamos, a la literalidad la metáfora del lenguaje como cosa viva y cambiante y con constante mutación, y por otro lado, poner en diálogo 2 formas textuales que parecerían estar totalmente opuestas, como la literatura y los mensajes de textos, ¿no? O sea, siempre hay como una mirada peyorativa del tipo de escritura de los mensajes de texto, en cuanto a considerarla, bueno, como degradada, una escritura pobre. Y también, por otro lado, hay gente que considera que
esa mirada peyorativa de ese tipo de escritura en realidad responde a una suerte de, entre comillas, de clase hegemónico dominante que domina el lenguaje y considera esos lenguajes bajos, digamos, cuando en realidad esos lenguajes tienen que ver más con otro tipo de clase que justamente es más vinculada a la dominada de alguna forma, ¿no? Entonces uno puede hacer toda una mirada, digamos, de cómo funciona el lenguaje, y nuestra idea era de alguna forma encontrar ese punto de encuentro y de retroalimentación entre estas dos lenguas, ¿bien? Entre estas dos formas distintas de la lengua. También concretamente queríamos trabajar con el público. Nosotros nos interesa mucho hacer que el público participe con la intelectualidad, porque nos interesa de alguna forma que algo de la particularidad subjetiva del público se integre a la obra. Bien, entonces el texto nos parecía que era una buena forma ya de hacer eso, y también aporta la cuestión esta de la gestualidad sobre las pantallas. Bien, entonces bueno, esto como para dar una introducción. Estos son algunos esquemas de cómo fue hecha, digamos, la planta de la obra. Son dos proyecciones cenitales, los proyectores están como a 6 metros de altura, bien, sobre las pantallas hay una computadora conectada a un módem de SMS, y bueno, hay unas cámaras infrarrojas, un sistema de luz infrarroja. Entonces cuando la gente presiona la pantalla hay un sistema que lee de alguna forma la sombra infrarroja que hacen los dedos al presionar la pantalla, un sistema de visión artificial que hicimos nosotros que interpreta dónde se ubican los dedos y así funciona la pantalla, ¿bien? Es un plano de la pantalla. Y nosotros ahora actualmente tenemos esta nueva versión, esta es la que está ahora en la feria del libro, que en realidad ya no funciona con SMS, sino que lo hicimos para que haya un teclado ahí mismo, porque nos dimos cuenta que, independientemente de que suene mejor el tema de los SMS o suena más innovador, la realidad es que la gente nos manda mensajes porque tiene miedo de que uno le cobre 3 pesos masivos y cosas por el estilo. Entonces la participación se daba mucho más concreta y sencilla con un teclado in situ, y entonces hicimos en esta versión esta cuestión, ¿no? Así como nació, vamos a hablar un poco de cómo fue pergeñada la obra a nivel técnico, ¿no? Lo primero que nosotros, todas estas criaturas virtuales están programadas en Processing. Todo el sistema de visión artificial también está programado en Processing, que es un lenguaje, digamos, basado en Java, hecho originalmente por gente del MIT y después por Casey Rías, de Penfry. Pero en realidad yo estoy usando Processing como una especie de esqueleto para ejecutar comandos en OpenGL. En realidad está todo programado en OpenGL, por eso tiene una buena velocidad de funcionamiento. Bien, esto lo aprendí gracias a Andrés Colubri, que un poco me enseñó cómo hacer esto con Processing. Y en definitiva, todos los comportamientos de las criaturas se basan en movimientos sinusoidales. Esto es el primer, ¿bien? Como el primer prototipo de estas criaturas. Bueno, la idea son todos movimientos sinusoidales que después lo que hacen estos movimientos sinusoidales es animar a una estructura de costillas, le puse yo como nombre. ¿Cuál es la idea? Lo que estoy haciendo es como si tomara un pez, lo cortara en rodajas, y entonces lo que tengo es como la muestra de cada rodaja, que es esto, que se está viendo. Entonces para hacer los pez lo que hice fue concretamente, uno de los integrantes hacía las rodajas en JPG, negro, con la rodaja en blanco, con un punto rojo en el centro, y tenía un programa, habíamos hecho nosotros una aplicación que parseaba esto, encontraba ese centro, y lo que hacía un poco es esto que está acá. Una vez encontraba el centro, tiraba rayos hasta el borde, entonces describía esa forma en términos de polares, de coordenadas polares, es decir, de distancias y ángulos. Bien. Entonces, de alguna forma lo que tengo yo es una estructura de costillas, realizada de esa forma, y después tengo una estructura de distancias entre costillas y de ángulos entre las costillas, que es justamente lo que genera esta animación sinusoidal. Tenía toda una serie de objetos que generan justamente las sinusoides estas por sus fases en el tiempo, y esto me permitía de alguna forma, acá hay unos pequeños borradores, generar como distintos tipos de movimientos. Por un lado se puede mover así, ¿no? Se puede mover también así, o sea, así sería movimiento más del estilo de las ballenas, de ciertos mamíferos, así como algunos peces, o también el movimiento longitudinal como algunas medusas, por ejemplo, ¿no? Un poco. Pero son todos movimientos longitudinales, sinusoidales, digo. Y de hecho puedo combinar los tres movimientos.
Puedo mostrar acá podemos ver, este es uno de los que tiene movimientos así, digamos, verticales. Este, por ejemplo, tiene movimientos laterales. Este es más tipo medusa, por ejemplo. Una vez que tengo toda esa estructura, hay otra clase, digamos, otro objeto que lo que se encarga es de vestirla con el texto, ¿no? De ir poniendo las letras, como cada letra tiene distinto ancho, va calculando, digamos, sobre, no serían las circunferencias, sino la superficie o, digamos, el perímetro que producen estas costillas. Bueno, se va apoyando las letras por la normal en realidad y van vistiendo de alguna forma esto. O sea que todas las criaturas están programadas totalmente matemáticamente, ¿no? O sea, no se usó ningún software de animación, no se usó absolutamente nada, sino todo es, son todas funciones y clases, ¿no?, matemáticas. La versión final más o menos queda así. Va a tardar un poquito, ahí está. Bien, ahora, por ejemplo, ahí es más, ¿no? Por acá voy a generar varios como para que no. Bien. Entonces lo tengo nadando. Si yo hago esto, acá se va desarrollando los textos que salen de textos de escritores. Cuando los suelto, se transforman esta bola, van a venir todos a comer, van a ver. Que vienen medio desesperados. Pero comen. Bueno. Por supuesto, estos organismos virtuales tienen como una serie de actitudes, tienen como 7 tipos de actitudes que van desde la indiferencia hasta la persecución, digamos, de acuerdo a la energía que consumen, si tienen o no tienen hambre, cuando se reproducen gastan energía también, cuando se mueven gastan energía. Entonces, bueno, tienen toda una serie de variables, digamos, biométricas, entre comillas, que tienen que ver con las actitudes que van tomando. Fíjense que ahora están todos paseando, y de vuelta, si yo tiro texto, corren por poder, ¿no? Cuando nosotros hicimos estas criaturas, las costillas se guardan en un XML. Después hay una estructura de esqueleto que levanta todos los XML de la costilla y genera un XML mayor, y después hay una estructura de animal que guarda el XML del esqueleto más todos los movimientos. Y una cosa muy importante cuando hicimos esto, acá tenemos un XML, no sé si llega a leer algo ahí. Ahí está la arranca del animal, movimiento, toda la zona de movimiento. Acá empieza el esqueleto, por acá dice la cantidad de costillas, este tiene 15 costillas, y después acá arranca toda la secuencia de costillas, la primera costilla, y acá empiezan toda la parte polar, ¿no? Ángulo, radio, por la descripción. Esto me permite dos cosas. Por un lado, que yo puedo editar una criatura textualmente. O sea, puedo abrirlo con un editor de texto acá y puedo cambiar variables directamente textualmente. Por otro lado, que la clase misma me levanta esto, pero cuando hicimos la clase, es muy molesto, esto después en algún momento lo quería aclarar, es muy molesto cuando uno está programando este tipo de cosas, tener que andar probando, cortando el programa, cambiando el nombre de una variable, probando, cambiando. O sea, es un proceso muy largo y muy difícil porque la calibración de esto es bastante fina. ¿Bien? Entonces, generalmente cuando programamos este tipo de cosas ya con este nivel de complejidad, le programamos un menú incluido a la clase que nos permite calibrarla en tiempo real. O sea, nosotros vemos al bicho en movimiento y le vamos cambiando la velocidad, un poco más lento, un poco más rápido, y ese menú tiene la posibilidad de guardarlo como XML. Entonces eso nos permite levantar el bicho,
ponerlo en funcionamiento, verlo, hacer cambiar la velocidad de los comportamientos, las cosas, y una vez que está calibrado, que está bien seteado, lo guardamos y listo, nos quedó ahí para usar con el programa. Eso nos permitió avanzar muchísimo más rápido en el desarrollo de este tipo de cosas. Entonces yo quería, saliendo de este ejemplo ahora, ver una serie de cuestiones que nosotros hemos aprendido a lo largo de este año vinculado a qué pasa con el tema de ponernos a hacer este tipo de desarrollo. Una de las cosas que descubrimos es esto, ¿no? Nosotros realmente cuando uno produce este tipo de trabajo tiene que conectar varias tecnologías y varios dispositivos. Es muy difícil que uno pueda desarrollar algo así con un solo software. Generalmente ya hay dos. De hecho, la parte de sonido ya está hecha en Pure Data, o sea que ya de por sí esto no funciona con uno solo. Y de hecho hay una aplicación en Java que es la que está leyendo, se está comunicando con el modem de SMS y baja la información del modem a una base de datos MySQL que es de donde levanta, procesa información. Bien, o sea que ya de por sí hay un motor de MySQL, una aplicación en Java, una aplicación en Processing y otra en Pure Data. Bien, y un protocolo MIDI en el medio publicando Processing y Pure Data. Entonces, y a esto hay que agregarle las dos cámaras infrarrojas, las luces infrarrojas, los dos proyectores, bien, el modem SMS, los amplificadores de todo lo que haya. Entonces, una de las primeras cosas que descubrimos es cuando uno trabaja con varias aplicaciones, con varias tecnologías, es muy importante que uno empiece a probar todas las tecnologías juntas desde el primer paso que da. A nosotros nos pasó en una obra que se llama Tango Virus de hacer todo el prototipado en Processing para después migrarlo a C con la librería USB y tener toda la parte musical, que era la parte central de la obra. O sea, la obra era una obra que capturaba movimiento y modificaba música en función del movimiento, ¿no? Toda la parte de captura de movimiento estaba en Processing para ser migrada en C, toda la parte de, digamos, de sonido estaba en Max en ese momento. No avanzamos con las dos cosas. Yo había probado migrar de Processing a C sin ningún problema. Fantástico. 3 días antes de ya casi de montar la obra, cuando empezamos a hacer las últimas partes de la migración, no funcionaba la librería MIDI con OpenCV. Moraleja, tenía toda la aplicación en C funcionando, menos para comunicarse con la parte de sonido. Moraleja no salió. ¿Qué pasó? Terminó siendo Processing, el prototipo terminó siendo real. ¿Bien? Entonces, de esto yo me lo hubiera ahorrado si los 3 o 4 meses que hubiera empezado a programar desde el principio, hubiera empezado a tener todo conectado de entrada, aunque la pantalla estuviera en blanco. Todo eso son las cosas que hemos aprendido. Es muy importante programar en la plataforma que uno va a montar. Bien, es muy común que cuando uno va a montar estas cosas, generalmente requiere mucho equipo, muchas veces el equipo lo pone el evento. Bien, bueno, anda todo muy bien en tu casa, cuando lo llevas al evento no anda nada. Eso es típico y es un problema muy grande. Entonces por eso hay que montar con equipo. La ley de la menor complejidad. Bien, lo que me ha enseñado el tiempo es que cuanto menos cosas tengo conectadas, mejor. Bien, entonces si puedo prescindir aún del motor de MySQL para hacer algo, prescindo del motor de MySQL. Si puedo prescindir de determinada cámara que tiene un driver que un poco molesta, prescindo de la cámara que tiene el driver. Todo lo que me pueda sacar encima que moleste, me lo saco encima, porque eso no va a tener problemas el día que muera. Bien. Esto que contaba de la calibración. Estos sistemas, cuanto más complejos son, tanto desde el punto de vista de la representación como desde el punto de vista de la percepción, cuando estamos hablando de sistemas con captación de movimiento con cierta complejidad, lleva casi tanto tiempo por momento calibrarlos que el terminar de hacerlos. O sea, a veces uno está 3-4 días calibrando nada más, porque la luz que entra de ahí justo me genera un ruido, porque entra una luz del sol por una ventana que pega en el costado, o porque casi nunca una muestra está en situaciones ideales de montaje. ¿Bien? Ahora yo estoy en la Feria del Libro, tengo 15 millones de luces generándome todo tipo de ruido en el sistema de captación de movimiento. ¿Bien? No puedo pretender que la Feria del Libro apague sus luces para que obra. La verdad es esa, no lo puedo pretender. Entonces, lo más importante es que yo tenga lo mejor agilizado posible la posibilidad de montar. Y esto requiere tener un sistema de calibración con unos buenos menús para que la cosa funcione bien. Una cosa muy importante que sigo aprendiendo, esta obra que yo les acabo de mostrar tiene 319.000 caracteres aproximadamente de programación. Tiene meses y meses de programación. ¿Bien? Uno podría pensar en imprimir todo eso, son 197 páginas, por acá abajo a un lado,
yo podría imprimir las 197 páginas y ponerlas en la pared para que el público las disfrute. ¿Bien? Y el público no las disfrutaría. ¿Bien? O sea, una de las cosas que uno aprende es que no importa la cantidad de código que uno escriba, eso no es una obra. ¿Bien? Eso solo es una obra si la ejecución de eso se transforma en significante para el público de una forma semántica, concretamente, ¿no? Es decir, no importa la cantidad de la complejidad que tenga lo que uno programe, si eso no llega al público. ¿Bien? No llega al público en términos que el público lo pueda integrar a su propio discurso. ¿Bien? Si yo hago una cosa recontra compleja y el público no entiende nada, no pasa nada. Tuvimos un caso muy concreto, programamos una obra que se llamaba Sensible, que era una mesa con una pantalla sensible. Como uno empieza a programar por módulos, porque es bastante complejo, yo programo una parte, el otro programa otra parte, éramos 3 en ese momento. Yo programé toda la parte de captación de movimiento, que es el mismo motor que usamos hoy en día. Y Tarcisio, en ese momento que trabajamos nosotros, empezó a programar autómatas celulares que disparaban videos en cada célula, y toda una cosa muy compleja a nivel visual, muy interesante desde la iniciación de la cosa. Y estábamos un mes antes de la muestra y llegó el momento que se había terminado el motor de captura, así que podíamos juntar la pantalla sensible al tacto con todo lo que habíamos hecho por separado, probando con mouse con los autómatas celulares. Entonces lo que hicimos fue, pusimos los autómatas celulares junto con el sistema de captación en la pantalla sensible al tacto y lo probamos. Y nos encontramos con la desagradable noticia de que el programita que yo había hecho en 2 horas para probar la pantalla era más interesante estéticamente que lo que habíamos programado durante 3 meses con los autómatas celulares. Es un momento muy difícil, lo digo, digamos, realmente difícil, porque requiere a 3 personas sentarse durante 1 hora, mirar lo que hicieron y decir, ¿lo tiramos toda la basura? Y lo tiramos toda la basura. Y arrancamos la obra desde eso que pasó. ¿Por qué? Porque no tirarlo por la basura significaba casarnos nosotros con lo que habíamos hecho durante 3 meses, pero hacer, digamos, vista gorda al hecho de que realmente no funcionaba a nivel interactivo, y esto es fundamental. O sea, no importa lo complejo de lo que ustedes programan, cuando no funciona, no funciona. ¿Bien? Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Lenguajes de programación profesionales y de prototipado. Discuto constantemente con Diego Alberti, un colega que está en la materia mía, sobre si hay que trabajar con processing solamente para prototipar o si hay que trabajar processing para montar en real, ¿no? Y es una discusión muy común entre nosotros, creo. Bien. La realidad es que las buenas formas diría de que uno debería realmente programar en processing y después pasar todo a Open Frameworks o a Cinder o alguna cosa por el estilo, en C, que va a tener una mejor performance, y migrarlo y después montarlo en real. Lo que pasa es que las buenas formas no tienen que nosotros no tenemos tiempo de hacer eso. Entonces es un punto bastante complicado esta cuestión. Generalmente cuando uno monta el programa, termina el programa muy cerca del momento del montaje, y lo que tienen por ahí Open Framework para gente como yo, que digamos adoro el alto nivel y aborrezco el bajo nivel, es que uno termina de alguna forma perdiendo mucho tiempo en configurar porque para que intente la librería, el compilador de C, más que en pensar cómo se resuelve el problema concreto que uno quiere resolver. Entonces, en ese sentido, yo diría que la respuesta a este problema depende de la persona. ¿Bien? Aquel que, la verdad, se termina transformando en un problema, es un problema. Entonces, hay que sacarse el problema encima y producir con lo que uno realmente tiene como herramienta. Otro tema, perdón, ya termina. El geste interactivo. Esto es algo que estamos empezando a entender después de unos cuantos años. Por ahí para algunos ya lo tiene recontra claro, pero lo quiero aclarar por las dudas. Cuando nos pasó un poco eso que contaba de la obra esta sensible, que tuvimos que tirar 4 meses de trabajo a la basura, en otra obra que estamos haciendo más actualmente, nos pasó algo parecido. Empezamos a hacer toda una prueba para aumentar, digamos, por proyecciones así por tipo videomapping, unas formas, una figura física, y tuvimos mucho tiempo trabajando en los algoritmos hasta que logramos hacerlo, lo pusimos a probar y no pasa nada. O sea, el algoritmo funciona bien, pero lo levantamos, sí, está bien, la animación sigue, la figura. Yo creo que si lo levanto en un video de YouTube la gente diría wow, pero en la realidad no pasa nada. ¿Bien? ¿Y esto por qué es? Porque generalmente uno piensa en términos de multimedia, los materiales con los que uno trabaja lo piensa en términos de tengo tales sonidos, tengo tales imágenes, tengo tales eventos, hago tales cosas, ¿no? Uno es como si la paleta del artista multimedia fueran esos elementos, los elementos sonoros, los elementos visuales, los elementos vinculados a la interacción. Entonces uno dice, a ver cómo hago para vincular esto.
Y lo que me he dado cuenta es que cuando uno quiere trabajar en esto y tiene que tener un discurso a partir de una paleta, en realidad tiene que hacer una búsqueda anterior que tiene que ver con tratar de encontrar lo que yo le llamo el gesto interactivo. ¿Qué es? El gesto interactivo es aquella cosa que uno logra programar a nivel interactivo y que cuando uno lo pone en funcionamiento, el público no logra distinguir entre lo que hizo y lo que sucede. ¿Bien? Muchas veces en los trabajos interactivos lo que pasa es que alguien hace un gesto, hace algo, toca algo y a partir de ahí pasa algo. ¿Bien? Pero casi uno siempre tiene la sensación de que esas dos cosas están escindidas entre sí. Uno hace algo y pasa otra cosa. Cuando uno logra de alguna forma que esas dos cosas se junten tanto de que no se pueda distinguir, recién ahí yo logro tener un gesto interactivo. Entonces una de las cosas que yo hoy en día estoy planteándome es que la paleta de la que se toca arrancar es de una paleta de gestos. O sea que el primer trabajo que tengo que hacer es salir a la búsqueda de los gestos, una vez que tenga los gestos interactivos por los cuales realmente genere, digamos, una significancia importante en el público. A partir de ahí puedo empezar recién a trabajar el discurso. El camino más corto es otra solución, otra discusión que tengo con Diego Alberti, al cual le agradezco esta discusión, obviamente. Ya termino. Listo, digo listo. ¿Y qué tiene que ver con esto? De alguna forma, uno podría decir que todo esto que yo hice en Sensible se podría hacer con un motor de 3D para videojuegos. Y me hubiera ahorrado muchísimo tiempo de programación. Y la verdad es que es cierto, hubiera convenido hacer esto. ¿Bien? Pero ¿a quién no le conviene hacer esto? A mí. ¿Por qué? Porque lo más importante de todo esto es que el arte es un proceso y principalmente es un proceso para el artista. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Todo el tiempo que perdí haciendo eso. En realidad, digo, muy sintéticamente, pero sí que me preocupa en la preservación de la obra en el futuro. Me refiero a la caducidad de los medios dispositivos y fundamentalmente de la multiplicidad de software que utilizan, ¿no? Bueno, en esta dirección. No, no les interesa, digo, bueno, que lo resuelvan. Nos invitaron hace 3 años en Taxonomedia a un congreso sobre la preservación del arte digital, a dar una charla. En ese momento lo que justamente pusimos es que, por lo menos en el tipo de trabajo que hacemos nosotros, hay tantas herramientas y plataformas involucradas que realmente ahora tiene una caducidad de 3 años. Después de 3 años ya no encontrás el sistema operativo ni siquiera para el plugin, para el driver de la cámara, ¿no? Y de ahí más, todo lo demás es muy complicado. Es un tema muy interesante y que va a traer muchísimos problemas el día de mañana. Yo me acuerdo en ese momento Gustavo Romano se preguntaba en todo caso si este tipo de arte que está vinculado al proceso y al efímero merecía ser preservado en esos términos. O sea, la primera pregunta es, ¿la preservación tiene que ser en términos documentales, de tener la cosa firmada, o la preservación tiene que ser en términos más instrumentales, de que la obra realmente funcione? Yo abogaba por tener la obra funcionando realmente, ¿no? Y creo que hoy en día hay experiencias. Hace poco se puso una obra de Marta Minujín, que es una especie de cabina, el Minufón, creo que se llama algo así, el Minufón, y que realmente requiere todo un trabajo de reingeniería, digamos, poner eso a andar nuevamente, ¿no? Creo que ahora nos estamos empezando a encontrar con los primeros casos de eso. A mí no me interesa particularmente en este momento, a mí me interesa más seguir haciendo obra que pensar cómo voy a revivir las que ya hice, ¿no? Pero también es cierto una cosa, las obras estas tienen un tipo se agarran tanto de un momento tecnológico también y del discurso que esa tecnología emana en ese momento, que también a los años pierde interés desde ese discurso, pero por ahí en otro momento lo quiera a nivel casi histórico, ¿no?